Subió una foto a Insta comiéndole el pussy a su novia. Y esta es la foto. Después de mi último vídeo titulado Niña de 14 se la chupa a su novio y lo sube a Instagram, más descriptivo imposible, el revuelo que se ha creado ha sido amazing, increíble, 69/10 IGN Review. Si no lo has visto deberías verlo ya, porque es el principio de esta historia, ¿vale? La cosa es que cuando yo grabé el vídeo, el novio había subido también una foto igual, comiéndole el pussy a ella y se la subió a Instagram también. Y recordemos antes de empezar el vídeo dos cosas. Uno, que en Instagram no está permitido subir porno, está en sus normas de uso, cosa que aceptas cuando te registras en Instagram. Y dos, y todavía más importante, que él tiene 17 y ella tiene 14 años. ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Dallas Review Mini. Primero os voy a leer las cosas que han hecho estos dos. Es un crío de 17 y una niña de 14 que suben fotografías de ellos comiéndose pues sus genitales al Instagram, mientras consumen drogas y hablan de que trafican con drogas. Sí, ahora lo veréis. Y al final del vídeo os enseñaré las reacciones de alguna gente, porque mucho ojo aquí, porque no me vais a creer, pero es cierto, la realidad supera la ficción. Ha habido gente tan enferma como para defender algo así. Sí, defendiendo que una niña de 14 suba fotos porno con su novio al Instagram y consuma drogas. Tal cual. ¿Por qué? Os voy a repetir que esta historia empieza en el anterior vídeo, así que si no lo has visto, pausa ahora mismo, ve a ver el anterior y luego vuelve a este porque vas a flipar todavía más. Y como ya he repetido muchas veces, yo estoy criticando los hechos, no las personas. Estoy completamente en contra del acoso y la humillación de una persona. Lo que deberíamos criticar todos son las cosas malas que se hacen. Pero acosar a alguien, acosar a esa persona no tiene sentido. Y todos hemos cometido errores y todos tenemos derecho a cambiar y a rectificar. Así que veamos estos vídeos como una crítica social, que es lo que es realmente, crítica a ese comportamiento social que nos ha llevado a que niños y niñas de 14 se dediquen a subir fotos porno al Instagram con tal de llamar atención, y no como un acoso que no lo es. Y no solo eso, sino que además hablé con esta chica por Instagram hoy mismo y lo cierto es que se ha tomado el vídeo bien y le ha dado igual lo que diga la gente en general. No es que haya sufrido realmente un acoso terrible. Además le han subido más de 50.000 followers en un día y parece que está bastante contenta con eso, así que menos amargamiento y más humor, por favor. Y vamos por fin a la historia. Obviamente el vídeo les llegó y en su as ocurrió lo siguiente. Alguien le dice: tu novia y tú aparecéis en un vídeo de YouTube crítica por la foto de Insta. Y el chaval, el novio, le responde: es un friki que no ha visto un toto en su vida. Ay. Un toto es un coño, ¿vale? O sea, está diciendo que soy un friki que nunca ha visto un pussy. Ok, resulta que mientras algunas personas valoran tu inteligencia con tu coeficiente intelectual o con tus habilidades, él te valora como persona por cuántos pussies, cuántas vaginas has visto en tu vida. Hay un sistema de elo. Según cuántas vaginas hayas visto, eres mejor persona o peor. Otro le dice: es un youtuber bastante famoso. Y responde: y bastante friki, jajajaja. Tiene una obsesión con lo de friki, ¿eh? Y por último, el friki ese ha roto con su pareja por culpa de un trío que hizo con ella y otra. Y él responde: guajajajajajajaja. Claro, y luego se despertó. Vamos a ver, aquí tengo que aclarar algo. Yo y mi ex no rompimos por ningún puto trío, ¿vale? Los motivos fueron otros y son personales y son asuntos de ella y mío. El trío en concreto fue una experiencia genial y no tuvo nada que ver con nuestra ruptura y pasó muchos meses antes de eso. Pero aún así, ¿vale? Que no sé por qué tengo que explicar mi vida sexual cada 2x3. ¿Qué tiene que ver mi vida sexual personal con cómo soy yo como persona? O los argumentos que digo en un vídeo. Es que no me cabe en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que si me he follado a 100 tías puedo decir lo que me dé la gana y tengo la razón pase lo que pase? Por favor. Bueno, ya se ve el nivel mental por aquí, pero sigamos, porque la cosa va a peor. Muy a peor. Este crío de 17 años, que según su bio de Instagram es traficante, ¿vale? Porque en su bio pone: bajo con gramos, subo con fajos. O sea, blanco y en botella. Subió una foto a Insta comiéndole el pussy a su novia. Y esta es la foto. Obviamente la he dibujado en plan mal, porque esto no es que sea ilegal, sino es lo siguiente a ilegal. Pornografía de menores a tope de power. Y ahí pone: tu coño es mi droga. Bueno,
las drogas, las que consumo en mi Instagram, no todas las drogas que consumo, pero ya de paso tu coño también es mi droga. Y no es un decir, ¿vale? No estoy haciendo broma con lo de las drogas de Instagram. Este crío de 17, todo su Instagram está a reventar de fotos consumiendo drogas, vídeos fumando porros, en fin, un poco de todo. Y os diréis, a ver, subir fotos porno de tu novia de 14 años ya es algo ilegal de por sí. Pero, ¿y subir tantas cosas consumiendo drogas? Bien. En España es legal consumir marihuana si no traficas con ella. Está permitido el uso y el cultivo para fines personales. Pero, primero, ¿para menores? Y segundo, los delitos relacionados con el cannabis son el tráfico ilegal, favorecer, facilitar o promover su uso o la posesión y el uso en lugares públicos. Por su biografía nos da a entender bastante bien que trafica con drogas. Y después, segundo, lo de promover su uso... Por favor, todo su Insta son fotos así. Me fumo mis verdes, me como mis marrones. Lo de comerse sus marrones es alguna especie de metáfora para decir que se come su caca, porque eso ya es lo único que le faltaba. Nos encontramos en la disco y acabamos en mi cama. ¿Qué disco? ¿Qué disco? ¿Las discotecas de tarde? ¿O te refieres a un frisbee? Porque si te refieres a las discotecas, ¿qué son las discotecas de tarde que son de 5 a 8 de la tarde? Porque recordemos que tienes 17 años. Joder, es que parece que nadie se acuerda de que es un crío de 17 años con su novia de 14. Que son los más malotes del Bronx, porque están fumando un montón de porros y consumiendo marihuana por todos sitios y subiendo fotos porno. Que a ver, que cuando tengan 18 que se dedican a ser actores porno si quieren. Hay un montón de actores porno que son solo ellos follando con sus parejas. Y toda su carrera pornográfica consiste en eso, y es perfectamente respetable. Pero aquí no solo están violando las normas de Instagram, sino también la propia ley. Y ya no es que ellos se metan en problemas, sino que se pueden meter en problemas sus padres por no controlarlos. En fin, quien defienda esto está así como un poco... Otra foto random más consumiendo drogas. Os las dibujo porque tengo miedo de que YouTube me borre el vídeo por consumo de drogas o algo así. Y otra más, ¿vale? Este chaval fuma porros que son ridículamente grandes, son tan grandes como su cabeza. Os tengo que leer un artículo que dice: el consumo de marihuana antes de los 18 años ocasiona daños mentales. Y las pruebas están a la vista, ¿vale? No hace falta ningún estudio especial para ver esto, para ver los efectos. Las fotos y las cosas que estáis viendo son la prueba más evidente de daño cerebral. ¡Epilepsia! Pero mucho ojo, que el Al Capone de las discotecas de tarde tiene su negocio y todo. Tiene su propia flota de drogadicción. En esta foto, que os voy a enseñar ahora, pone su maravillosa poesía. Esa clase de poesía en la que todos los grandes poetas de la historia se levantarían de sus tumbas solo para volver a matarse. Y en esta foto dice: me rompiste el corazón, cariño. Apóstrofe. Hoy lo construyen mis camellos por dinero. Se cree el príncipe de Egipto o algo con eso de los camellos. Del amor al odio, como del cigarro al porro. ¡Arte! Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Venlo! Aquí una foto en la que sale la novia en sujetador, que prácticamente se le ve la teta a la pobre novia, y dice: digan lo que digan, tú siempre serás mía. ¡Ah, ¡machista! No dejes que decidan, que nadie lo impida. Te quiero, mi niña. Y finalmente vamos a ver el argumento que más me ha gustado para meterse conmigo y defender a la pornografía ilegal y consumo de drogas de estas personas, ¿vale? Una pequeña payasa en Twitter pone: los fans de Dallas Review sois unos borregos consumados y sois lacra social que prefiere burlarse de una opresión que luchar contra ella. ¡Oh, la opresión! ¡La siento en mí! ¡La opresión! ¡Oh! ¿Qué opresión? ¿De qué estás hablando? Los fans de Dallas Review promueven el acoso y la denigración de la mujer al seguirle y suscribirse a su canal. Cuando le das a suscribir a mi canal, estás promoviendo el machismo. ¡Oprimida! Bueno, pues ya sabes, si te gusta promover el machismo,
le das a suscribir, ¿vale? A pesar de que he hecho vídeos defendiendo a las mujeres en 1.000.000 de ocasiones y quejándome de muchas cosas machistas, soy asquerosamente machista, porque he criticado a una niña que sube porno al Instagram. ¡Oh! Y he censurado todos sus nombres para que nadie le encontrase. ¡Oh! ¡Qué malo soy! ¡Oh! Y le pido a todo el mundo que no la acose si la encuentran. ¡Oh! Y encima lo peor es que la niña lo disfruta, pero bueno. La cuestión es que, en mi opinión, he hecho vídeos también sobre temas de sexualidad y es perfectamente bueno, normal, sano y comprensible que con 14 años o con la edad que tengas realmente, mientras puedas mantener relaciones sexuales de forma consentida, las mantengas con quien te dé la gana, porque la vida es así de guay. Lo que no es bueno es que subas fotos tuyas manteniendo sexo cuando tienes 14 años, porque esas fotos no van a bajar nunca a internet y un día te vas a arrepentir, un día vas a cortar con tu novio y él va a usar esas fotos para joder. Y ya no solo por publicarlas, sino por el simple hecho de pasarlas. Así que el mensaje definitivo de todo esto es: no hagáis chorradas con vuestra vida, porque las tonterías que hacéis de jóvenes al final os van a repercutir de mayores. En eso consiste este vídeo, en un poco de humor y un poco de reflexión. Eso es todo. Y tengo que deciros que ahora estoy haciendo una promoción, y es que si te suscribes a mi canal, automáticamente te llegará a tu casa un traficante de drogas que te va a comer el pussy, o si eres un hombre, pues, o te gustan las mujeres, ¿vale? Pues te llegará una niña un poco cani que te va a comer el pene y lo va a subir al Instagram, ¿vale? Esa es la promoción de hoy, no es ningún tipo de spam, no es ningún tipo de timo. Ah, de hecho, si estás suscrito y le das a like al vídeo, te llegarán 2. ¿Vale? Así que ya sabéis, mandadme después las fotos por Twitter de lo que os ha llegado a casa, ¿vale? Porque me interesa ver qué clase de niñas y niños drogadictos os llegan a casa, ¿de acuerdo? No puedo con esto. Así que bueno, como siempre, hasta mañana. ¡Vamos,